manera presencial para evitar los desmanes que está ocurriendo acá en nuestro país, para evitar las consecuencias por el levantamiento armado que hubo por las pandillas y delincuentes de acá de nuestro país. Y el gobierno, pues, el día de ayer dictó un estado de excepción, pero ahora ya pasamos al estado de guerra, porque ha pasado cosas impresionantes en nuestro país, cosa que nunca ha pasado, nunca ha sucedido. Eh, se ha corrompido las esferas sociales, políticas, judiciales, militares y policías, eh, con todos esos desmanes que existen, y no pensábamos que iba a pasar así de esa manera, pero ocurrió. Así que mis hermanos, estamos acá cumpliendo nuestro deber de hacerlo, y nos venimos acá, como dije al principio, nos encerramos en este lugar donde nosotros podemos compartir con libertad a todos a nuestros hermanos que están allá en Shushufindi, también los hermanos que viajan de acá no pudieron ir, a las 7 de julio tampoco, a las iglesias, asistir a las iglesias no se pudo porque hay toque de queda, no podemos movilizarnos, y locales comerciales, entidades del Estado, todo está cerrado, todos cerraron hoy al mediodía y así sucesivamente han ido cerrando, no hay nada por la calle, solamente la presencia de los militares y los policías. Pero bueno, la Biblia dice que en medio del caos siempre hay una esperanza. ¿Por qué? Porque después de la tormenta siempre hay calma. Pero yo quiero en esta noche aprovechar el momento, a propósito también, nuestro hermano Diego Jaramillo, él estaba por compartir en esta noche. Pero como ustedes saben, ya no pueden movilizarse, él se quedó allá en su casa y no puede venir a compartir. Entonces me dio la oportunidad de yo compartir con ustedes. Y me gustaría aprovechar en este momento hablando un poco al respecto del tema, porque ya no solamente somos nosotros los de Ecuador que estamos pasando por esta situación, sino que alrededor del mundo, Latinoamérica como tal, y no solamente Latinoamérica, sino Europa, está siendo azotada por este tipo de fenómenos y de desórdenes sociales que van escalando la violencia a un punto que es bastante preocupante. Así que, pero tiene que haber una respuesta para eso. Los derechos humanos han dado una respuesta, ¿sí? Ellos dan sus respuestas. La sociedad da una respuesta también. Los políticos dan una respuesta también. Los entes gubernamentales dan una respuesta al respecto de este tema, y todos coinciden a esto una sola palabra llamada corrupción. La corrupción se enquistó, la corrupción abrazó como un pulpo con tentáculos muy grandes a la política, al Estado, a la función judicial, en todos los países. Hoy estamos viviendo un tiempo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hoy estamos viviendo en los tiempos que el inocente es castigado y el culpable es dejado en libertad. Hoy estamos viviendo en un tiempo donde el que tiene dinero se burla, se mofa y puede hacer lo que sea con aquel que no tiene dinero. Hoy estamos viviendo donde aquel que tiene poder hace y deshace como quiera con aquellos indefensos y pobres, humildes, que habitan en el planeta Tierra. Hoy estamos viviendo donde la mentira es aplaudida y la verdad es odiada. Estamos viviendo en los tiempos donde el matrimonio entre hombre y mujer es aborrecido y abominable, pero el matrimonio del mismo sexo es aplaudido y hasta hacen marchas de un orgullo gay. Es impresionante cómo la sociedad ha ido declinando, ha ido pudriéndose, huele a putrefacción. Y entonces todos hacen análisis al respecto de lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Pero sería bueno escuchar qué es lo que la Escritura dice o Dios dice al respecto. El pensamiento de los políticos es uno, el pensamiento de los militares es otro, el pensamiento de la ONU es otro, el pensamiento de las grandes naciones tienen distintas clases de pensamientos, los G8, G7, G19 y todos los grupos que se reúnen como países tienen su forma, su óptica de pensamiento. Las agendas están por todo lado ya establecidas para llevar a cabo su agenda final. Pero muchas de las veces nosotros ignoramos lo que la palabra del Señor menciona, lo que la palabra del Señor dice.
Entonces, me gustaría en este corto tiempo no explicar a fondo, pero sí a breves rasgos, tocar un tema que de hecho es delicado tocar este tema, pero muy importante para el conocimiento de la iglesia del Señor, para el conocimiento del pueblo de Dios, para el conocimiento del cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque nosotros no andamos en tinieblas, nosotros no estamos con la luz apagada, nosotros estamos con la luz encendida. Recuerda, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros caminamos a la luz de la lámpara que es la palabra del Señor. No andamos a tientas, no andamos ahí como los ciegos buscando dónde colocar nuestras manos. No estamos tratando de preguntar por dónde debo caminar. Nosotros tenemos una brújula a la cual nosotros hacer caso. Nosotros tenemos un consejero, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que es el Santo Espíritu de nuestro Dios. Nosotros tenemos una senda ya trazada, un camino ya trazado desde el inicio hasta el final, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos una patria a la cual nosotros anhelamos llegar y vamos camino hacia ese lugar, la Sion celestial, la Jerusalén celestial. Nosotros tenemos una familia eterna, una familia que nunca dejaremos de ser familia. ¿Cuál familia? La familia de Dios. Nosotros tenemos una ciudadanía y no es la ciudadanía terrenal, sino la ciudadanía es el reino de los cielos. Y puedo continuar, marcando la diferencia. Pero tenemos nosotros un acta constitutiva del reino de los cielos, que es la palabra del Señor. Todos los países tienen actas de constitución de cada país, que es soberano. Nosotros también tenemos una ciudadanía, una patria celestial. Jesucristo dijo, mi ciudadanía no es de esta tierra. Mi ciudadanía es el arriba, no de acá abajo. Ustedes no pertenecen a este mundo, pero están en el mundo. Pero ustedes en el mundo tienen que mantener despiertos. El mundo está en tinieblas, ustedes son la luz del mundo. El mundo está en tinieblas y no sabe a dónde va, por eso están confundidos, a lo malo llamando bueno y a lo bueno llamando malo. Pero ustedes no, ustedes tienen la lámpara que es mi palabra. Mi palabra os dejo, mi palabra os doy, para que ustedes puedan caminar en medio de un mundo hostil, de un mundo de tinieblas. Y es ahí donde nosotros debemos brillar, y no brillar con orgullo, con altivez, sino por medio de la bendita y soberana y sola escritura, la palabra de nuestro Señor. Así que permítame en esta noche poner en contexto lo que está pasando en mi país, lo que está pasando en el país de Perú, lo que está pasando en el país de Brasil, lo que está pasando en los países, en Chile, en los lugares, en varios países está ocurriendo lo mismo. Los noticieros no hacen caer en cuenta, no pasan esas noticias. ¿Por qué razón? Porque el mundo se enloquecería y entonces el mundo se rebelaría. Hacen conocer eso. Todo se está trabajando por debajo de telón. ¿Para qué? Para llegar a su golpe final. Esto que estamos viviendo es el principio de dolores, como dice la Escritura, como dice la palabra del Señor. Esto estaba anunciado. Ojo, lo curioso de esto es que esto estaba anunciado por Dios en la Escritura y también el ente del enemigo, Satanás, también anunció con anticipación que esto iba a pasar. Así que permíteme hoy por hoy ponerle en contexto tanto lo uno como lo otro. Los satanistas y luciferianos, ellos también colocaron con anticipación profecías que esto iba a ocurrir. Pero también la palabra del Señor de antemano, mucho antes inclusive que naciera el mismo Satanás, Dios lo estableció con anticipación todo lo que iba a pasar, esto que estamos ocurriendo. Así que yo le invito a que vayan ustedes a la Escritura y lean conmigo, por favor, para que se den cuenta. Voy a leer textos, no muchos textos, porque el tiempo no me da para poder explicar todo en todo contexto, pero quiero que lean conmigo en 2 de Timoteo, por favor. Váyanse a 2 de Timoteo capítulo 2. Tengan la bondad. 2 de Timoteo capítulo 2. Capítulo 3. Vamos allí. Capítulo 3. Verso 1 de 2 de Timoteo. No sé si es que la Biblia pueden colocar ahora. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya, ok, listo. Entonces ahí van a tener Biblia ustedes allá. Pensé que no iban a hacer. Gracias al equipo de trabajo que hace todo de manera inmediata, aunque nos tomamos un tiempito y para poder hacerlo. Entonces vamos allí. Ok, Dios les bendiga a mis hermanos que están conectados acá, que Dios les bendiga a todos vosotros. Hago un alto para saludarlos a ustedes, bendiciones, mis hermanos queridos, a los que están conectados aquí en YouTube. Ahora sí puedo sentar aquí a mirar, claro que sí. Y a los que están también acá en Facebook, que Dios les bendiga y que Dios les guarde, mis hermanos queridos, porque estamos unidos aquí, a pesar de que todas las cosas pueden suceder o pueden pasar, pero acá estamos. Sí, acá estamos. Les mando un abrazo fraterno a todos vosotros, mis hermanos queridos.
Y fuerza a mis hermanos ecuatorianos, a mis hermanos de nuestro país de Ecuador, a mis hermanos de la sierra, de Quito, de Guayaquil, a mis hermanos de Guayaquil que se encuentran en una zozobra tenaz, terrible. A ustedes les envío un fraterno abrazo de la familia del Señor que somos nosotros. Estamos unidos en esto y así que presten atención a lo que dice la palabra. La Escritura anunció esto que estamos viviendo, que los países, en otros países lo están viviendo también. Esto lo anunció Dios hace 2000 años atrás. Ojo, hace 2000 años atrás. Dice capítulo 3 de segunda de Timoteo, el versículo 1. Dice el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, al joven Timoteo, le dice, mira, Timoteo, hijo mío, ten cuidado con esto. A él le hace referencia. En ese tiempo existían este tipo de personas. Ustedes ven ahí el título, dice, el nihilismo ruge. ¿Qué es nihilismo? ¿Y qué es lo que está rugiendo? Pues se escucha el rugido del nihilismo. Ya explicaré qué es el nihilismo para que entiendan, porque una vez expliqué esto, pero ahora lo voy a hacer un poquito más claro. Dice esto. También hay un título allí que dice, carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, adicional a lo que ya te expliqué, lo que ya te aconsejé, ahora tienes que saber esto adicionalmente, que en los postreros días, año 2024, 2025, hasta el 2030, esto va a ocurrir todo el tiempo, hay que prepararnos más bien, hay que agarrarnos de nuestro Señor y de la fe de Jesucristo y la lámpara encendida con full aceite, esperando el día de nuestra redención. Dice que en los postreros días vendrán, en ese entonces, hace 2000 años, vendrán tiempos peligrosos, los que estamos viviendo ahora. ¿Y cuáles son esos tiempos peligrosos? Van a aparecer leones hambrientos, van a aparecer hienas salvajes, van a aparecer monstruos, ultratumbas, van a aparecer Godzilla, va a aparecer King Kong, va a aparecer eso. ¿A eso llama tiempos peligrosos? ¿O qué es lo que va a aparecer? ¿Brujas, duendes, vampiros? No, observa. Tiempos peligrosos, versículo 2, porque habrá, tiempo futuro, en ese entonces, hace 2000 años, habrá hombres amadores de sí mismos. Miren, mis amados hermanos, todo lo que está sucediendo, el nihilismo tiene un principio, el nihilismo tiene un huevo que incuba, y ese huevo que incuba y sale del huevo, el nihilismo revienta de ese huevo. ¿Cuál es ese huevo? Se llama amadores de sí mismos. Todo empieza por un excesivo orgullo y ansias de poder y de satisfacción propia, de querer ser, de querer tener, de querer solo para él y para él y para él. Ese tipo de conducta estamos mirando en los últimos tiempos. Voy a ponerte un ejemplo. Amadores de sí mismo quiere decir, yo pienso así y así tiene que ser. Yo creo así y así tiene que ser. Yo nací así y así soy. Yo nací mujer, pero en cuerpo de varón, ¿qué culpa tengo? Así que voy a ser mujer. Yo nací todo trastornado en mi ideología, por eso se llama ideología de género, ¿sí? Porque yo nací así, amadores de sí mismos. Y porque se aman a sí mismo, el delincuente se ama a sí mismo, él daña a otra persona, roba a otra persona, mata a otra persona para satisfacer sus deseos. La peste es amadores de sí mismos. ¿Ustedes creen que de por gusto Jesucristo dijo lo contrario? Jesucristo dijo, hey, ¿ustedes quieren ser mis discípulos? Sí, Señor, quiero ser tu discípulo, Jesús. Ok, niégate a ti mismo. Lo contrario de ámate a ti mismo. ¿Qué es lo que dice la sociedad hoy por hoy? Ámate a ti mismo. Debes amarte a ti mismo porque si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. Error. Ese es el espíritu del nihilismo. El nihilismo es una conducta de personas que se aman a sí mismos de una forma exagerada, que no le importa tomar la vida de otro para satisfacer su sed de venganza, que no tienen temor ni miedo de dañar a terceras personas sin importar lo que están viendo en la televisión, lo que ustedes están viendo en las redes sociales, lo que está pasando acá en el Ecuador. Esa manera sangrienta de hacer las cosas como lo hace.
Eso es nihilismo puro. El espíritu nihilista está suelto, está que ruge, está por todas las naciones, está abrazando las naciones y vas a ver de dónde sale este espíritu, ya te voy a mostrar. Entonces, ser amadores de sí mismo es el pecado que lleva a la perdición. Dice la palabra, Romanos capítulo 1, versículo 18, que Dios está enojado contra aquellos hombres que retienen la verdad con intención. ¿Y por qué razón retienen? Porque ellos, conociendo a Dios, no le glorifican como a Dios, sino que en su necio corazón, ojo, creyendo ser sabios, amadores de sí mismos, creyendo ser sabios, amadores de sí mismos, dejaron a Dios por ir detrás de lo que ellos creen en su propia imaginación. El pecado más grande que existe de los últimos tiempos, del cual tenemos que tener mucho cuidado, porque los tiempos peligrosos traen a hombres amadores de sí mismos. Y ahora, estos hombres amadores de sí mismos tienen una característica de ser y también de hacer. Para nosotros no perdernos esa característica. Para nosotros no será o no será, no, es bien fácil, una radiografía que el apóstol Pablo nos da ahora. La conducta de los amadores de sí mismo, en primer lugar, son ávaros. ¿Por qué razón hacen lo que hacen? Todos, mire esto, la avaricia es el pecado más obsceno que pueda haber. Por la avaricia, ¿qué es avaricia? Deseo de tener más. Ya tengo, pero quiero tener más. Ejemplo, yo tengo aquí un vaso con agua, pero yo quiero tener más. Ya está lleno, pero yo quiero obtener más para que rebose, para que yo quiero ostentar. Ávaros, ávaros de poder, ávaros de deseo desmedido por querer tener, la corrupción, el asesinato, el vandalismo y todo eso, pandillas y todo ese tipo de cosas. Es por este mal, amadores de sí mismo. Amadores de sí mismos y de ñapa o yapa, como quieran llamar, acá decimos yapa cuando se le da algo allí y dice, deme una libra de carne, la libra de carne, y ahí va un pedazo de carne, esa es la yapa, no sé cómo le dirá en otros países. Y de yapa aparecen una oleada de religiosos llamándose evangélicos, amadores de sí mismo, que han trastornado a una nación enseñando que ellos son importantes, enseñando al pueblo que el pueblo tiene que ser un pueblo que triunfa, que son victoriosos, que son campeones, amadores de sí mismo, inflándole el ego para que ellos sean grandes. Dios te ha llamado para que tú seas grande. Es que Dios hizo pobre para que tú seas rico. Es que Dios murió en la cruz para que tú tengas vida. Es que Dios es esto, hizo todo para que tú tengas. Cristo andó en un burro para que tú tengas un BW. Amadores de sí mismo. Es que si tú no entiendes eso, mira, esa es la mentira del diablo, esa es la mentira diabólica que abrazó a las iglesias cristianas, abrazó al pueblo de Dios ignorante, que no conoce, que no entiende la bendita palabra del Señor. Nihilismo. El nihilismo, ese es el nihilismo. Amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos. Bueno, no hace falta explicarte qué es vanaglorioso. Vanaglorioso, que le encanta ser tomado en cuenta, que les encanta lucirse, que les encanta ser reconocidos, que les encanta ser aplaudidos. Grupos de música, cantantes famosos, cristianos entre comillas, que andan estafando a las congregaciones, a las iglesias. Este es el peligro. Cuídense de esto. Cuídense, dice la palabra del Señor. Tengan cuidado porque van a aparecer este tipo de personajes. Hijo mío, ten cuidado. Hace 2000 años atrás, en los posteriores tiempos. O sea, ahora nosotros lo estamos viviendo. Ávaros, vanagloriosos. Mira esto. Soberbios, ustedes saben lo que es soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Impío significa, habiendo sido cristiano, creyente, conociendo la palabra, ahora eres uno más del montón. Ahora eres otro estafador más de la fe, que negocias con la fe, que negocias con el santo evangelio, que el santo evangelio ya no es predicado por amor, sino es predicado por avaricia, por enriquecerse, por engordarse, por tratar de llenarse de dinero. Por eso es que hoy por hoy en todas las congregaciones se habla solo de dinero, de diezmos, de dinero. Dinero es todo, dinero es todo, dinero es todo, dinero es todo. Eso es todo lo que se menciona hoy por hoy. Nihilismo en acción. Pero, ojo a esto.
Versículo 3. Sin afecto natural. ¿Sabes qué es sin afecto natural? No tienen compasión. Sin afecto natural. Sin afecto natural también es el afecto natural que es hombre con mujer. Sin afecto natural, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animal, animal con mujer. Una cosa, pero impresionante. Implacables, no tienen compasión. Calumniadores, hablan lo que les dé la gana en las redes sociales, calumnian por todo lado, dicen tantas cosas, no les importa dañar la imagen de nadie, no les importa decir las cosas mintiendo, no les importa nada, no tienen temor de nada, no tienen... ¿Por qué? Porque son amadores de sí mismos, solamente quieren el bien para sí. Intemperantes, no se controlan, crueles. Hoy miré unos videos que me enviaron, impresionante, cómo ejecutan a las personas, pero sin temor, solamente porque se aman demasiado a sí mismos. Han cruzado la línea, y ya vas a ver por qué razón cruzaron la línea. Entonces, aborrecedores de lo bueno. No quieren trabajar, solamente quieren vivir a costillas de un gobierno. Solo quieren vivir a costillas con bonos, con esto, no quieren trabajar. Y esto es un caso, pero que está abrazando al mundo entero de una forma, pero impresionante. Hijos que maltratan a sus padres, padres que maltratan a sus hijos, padres que violan a sus hijos. Todo eso está pasando en nuestra sociedad, que ya no es sociedad, sino suciedad. Esto está ocurriendo por todo lugar. ¿Qué está pasando? El mundo está gritando y otros lo toman a broma y están riéndose ahí en el chat en vivo, mientras ahora los pandilleros tomaron un canal de televisión, entraron allí y en vivo todo miraba y la gente empezaban a burlarse, a reírse. No tiene sentido, ya no se preocupan. Ya no les importa el dolor ajeno, no les importa nada. Ya no tienen nada, no tienen temor, no tienen amor, no tienen compasión, no sienten dolor, no sienten frío, no sienten calor, no sienten nada. Lo único que ellos quieren, satisfacer sus propios deseos, amarse a sí mismos. Mira esto, amadores, dice esto, ¿dónde estaban? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, de las diversiones más que de Dios. De Dios no quieren saber nada. Todo puede ser menos de Dios. Todo puede ser menos de Dios. Todo puede ser, cualquier cosa, pero menos de Dios. Y no hace falta ser un delincuente para decir lo que es de Dios. La sociedad mismo, la gente de a pie, todo ser humano en las naciones a tu alrededor que te encuentran, no quiere saber de Dios. De Dios sí, de Dios se acuerda solamente 25 de diciembre y se acuerda solamente ese día. Se golpea el pecho y al día siguiente está borracho. Es impresionante porque amadores de sí mismos. No hay temor de Dios. Ya a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. No saben identificar entre lo bueno, entre lo dulce y lo amargo. No pueden, ya están totalmente cauterizada su conciencia. ¿Y por qué razón todo eso sucede? Versículo 5. Y hoy nosotros estamos observando en nuestro país. ¿Cuándo en nuestro país hemos tenido una situación como esas? Nosotros vivimos asustados observando lo que pasaba en Colombia con la guerra, en la época del narcotráfico. Nos asustábamos nosotros, estar nosotros ahí de vecinos, qué miedo, sí. Y de otros países, es mirar a Perú, mirar a otros países, caramba, Brasil, cómo se están matando, México, Dios mío, asustados, y ahora nosotros acá. Entonces, como pastor y como siervo de Dios, ¿qué es lo que he hecho? Revisar la escritura, mirar en contexto qué es lo que está pasando. Pero bueno, aquí viene la gran pregunta. ¿Acaso Dios está dormido? ¿La culpa de quién es en todo esto? ¿Acaso Dios es indiferente? ¿Acaso Dios no está acá en el Ecuador? ¿Acaso Dios no está acá cuidando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué razón está ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿Quién tiene la culpa de todo? ¿Tiene la culpa el gobierno? ¿Tiene la culpa la sociedad? ¿Tiene la culpa esto? ¿Tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Nosotros encontramos en la Escritura una clara luz al respecto. Déjeme verla ahora. Ok. Nosotros tenemos en la Escritura, recuerda que la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Aquí te voy a poner en contexto brevemente. Dios creó a Adán y Eva y le dio una orden a Adán y Eva. Adán y Eva violentaron esa orden y por violentar esa orden fracasaron y Dios los sacó del huerto. Luego Dios llama a Abraham para elegir un pueblo, para cumplir el propósito de Génesis 3:16.
Ahora tenemos a Abraham, luego nace Isaac, luego de Isaac Jacob, de Jacob 12 tribus de Israel, aparece un pueblo de Israel. Y Dios a ese pueblo dice, ustedes son mi especial tesoro, ustedes son la niña de mis ojos, ustedes van a ser mi pueblo, yo seré su Dios y ustedes son mi pueblo. A ustedes les voy a dar un acta constitutiva y le entrega la Torá, como se conoce, los 5 libros del Antiguo Testamento, como el acta constitutiva del reino de los cielos, el acta constitutiva del pueblo de Israel, la ley para ellos. Así como todo país tiene sus leyes, también ese pueblo sus leyes. Ellos no hicieron las leyes, Dios les dio las leyes para que ellos se rigieran a eso. Muy bien. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Ese pueblo se olvidó de la ley de Dios y empezaron a hacer ellos sus leyes, como hoy está pasando en todos los países. ¿Qué está ocurriendo? Las leyes universales están violentando y creando nuevas leyes. Eso es bien sencillo. Ahora, ¿y en qué momento sucede eso? ¿Por qué razón pasó eso? Le hago una pregunta a mis amados hermanos. Sé que no me pueden contestar, pero por favor, tratemos de tener una pequeña conversación ahora juntos. ¿Quiénes fueron los primeros que violentaron la ley de Dios? La ley que Dios le dio, hablamos del pueblo de Israel, porque no estamos hablando del resto de las naciones, Asiria, Egipto, Babilonia, y todos los medos y persas y todos que se encontraban, el resto de las 70 naciones a su alrededor. Allá ellos tenían sus propias leyes, que habían establecido sus propias leyes. Ellos no tenían una ley del Dios divino, no, ellos habían hecho sus leyes como a ellos les parecía. Juzgaban de acuerdo a su apariencia, conforme ellos pensaban. Venía otro rey y ese rey cambiaba la ley y decía, vamos a hacer esto. Eso pasa en nuestro país. Eso pasa. Teníamos nosotros una constitución que tenía peso y tenía mano dura. Vino un presidente, llegó, cambió la ley a favor de la delincuencia. Luego vino otro y así sucesivamente. Y así viene otro, hace cambios, viene otro, hace leyes, hace decretos y así fueron desgastando, la sociedad se va desgastando. Eso pasaba en el resto de las naciones. Y lo podemos mirar nosotros en los libros de historia, lo que pasaba en el resto de las naciones. Pero no estamos hablando del resto de las naciones, estamos hablando de Israel. ¿Quiénes fueron los primeros en violentar la ley de Dios? Ok, aquí vamos. ¿Fue el rey? No. ¿Quién fue el que violentó primeramente las leyes? ¿Fueron el pueblo? Tampoco. Entonces, ¿quiénes fueron? Los intérpretes de la ley. Aquellos famosos intérpretes de la ley, los que estaban para interpretar la ley. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Los sacerdotes? Los sacerdotes de la línea de Leví, a quien Dios le había establecido que ellos iban a ser los que van a enseñar la ley, los estamentos y capítulos y decretos y todo al pueblo. Ellos estaban, le entregó Moisés, a Moisés le entregó las tablas de la ley, Moisés le entregó a Aarón y Aarón a sus hijos para que ellos estableciesen la ley en el pueblo. ¿Y quiénes fueron que empezaron a transgredir la ley? Y ahí es donde encontramos en la historia de la Escritura. ¿Quiénes fueron? Los sacerdotes. Y dice Dios, a mis sacerdotes yo los puse para que enseñen al pueblo a identificar entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo amargo y lo dulce. ¿De qué manera? Con la ley, porque la ley es la medida con la que van a medir al pueblo en lo que sí debe hacer, en lo que no debe hacer. Pero ¿qué sucedió con los sacerdotes? Empezó en el templo el desorden. ¿Qué pasó con los sacerdotes? Ellos empezaron a decir, esto interpretaban a su manera, no lo que decía. Esto me parece que debe ser de esta manera. Y así fue. Y empezaron a enseñar, a transgredir la ley de Dios al pueblo. Entonces, ¿sabes lo que sucede? Dios observa que eso está pasando, Dios observa que eso está sucediendo, entonces dice, no, eso no puede. Eso no debe hacerse, no debe hacerse. Moisés ya murió, Josué ya murió. Y entonces Dios levanta un profeta. Por eso son los profetas, para eso fueron los profetas. Los profetas no fueron para venir ahí a hacer aspavientos, no señor. ¿Para qué eran los profetas? Era la voz de Dios. Recuerda, los profetas siempre decían eso. Vino palabra de Jehová a Elías diciendo, haz esto. Vino la palabra de Jehová a Moisés diciendo esto. ¿Era para qué? ¿Para llamar la atención a quién? ¿Al pueblo? No. ¿A quién? A los sacerdotes. Están haciendo mal, están enseñando mal. No, así no. La palabra no dice así. Dice de esta manera.
Pero sin embargo ellos que decían, no, tú no sabes, tú no eres nada para venir a juzgar. No, nosotros somos los eruditos, nosotros somos los de Sanedrín, nosotros somos los de la reunión de pastores, los que tenemos las iglesias más grandes. Nosotros somos los amos y señores del templo, de la sinagoga. ¿Qué me vas a venir a decir tú aquí, un harapiento profeta, que vengas a venirme a decir aquí ese tipo de cosas? No, nosotros tenemos, y cuando miraron ellos que habían profetas que venían de parte de Dios, ¿sabes qué hicieron ellos? ¿Qué crees que hicieron? Bien sencillo. Dijeron, nosotros podemos levantar nuestros propios profetas. ¿Y sabes qué hicieron? Anunciaron a voz en cuello, anunciaron y dijeron, hey, vamos a tener una escuela de profetas. ¿Cómo le parece? Escuela de profetas. Los que quieran ser profetas, vengan para enseñarle a ser profetas. ¿Y quiénes crees que le enseñaron a ser profetas? ¿Quiénes crees? Nada más y nada menos los torcidos sacerdotes que habían violentado la ley de Dios. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Enseñaron a esos profetas que estaban ahí sentados ahí aprendiendo, le enseñaron a ellos a su favor, para que ellos vayan y profeticen al pueblo que Dios ha dicho lo que ellos dicen. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos predicaban y los profetas decían, así dice el Señor, estamos de acuerdo, esa es la palabra del Señor. Por eso engañaban al pueblo. Sí, Señor, por eso engañaban al pueblo. ¿Dónde empieza todo? En el templo. ¿Dónde empieza todo? En el área religiosa. ¿Dónde empieza todo? Cuando Jesucristo llega, por eso es que Dios envía, escuchen mis amados hermanos, es la gracia y la misericordia de Dios. Y yo escucho que muchos hoy por hoy ruegan a Dios de que Él derrame de su misericordia sobre nuestra nación. De hecho, yo también lo digo, ten misericordia, pero yo sí lo digo en el sentido bien correcto. Porque cuando pedimos nosotros ten misericordia, es que la misericordia del Señor es lo que está pasando, es eso. Hoy miraba un video que me compartieron, donde gente inconversa, después de haber salido libres de no morir, luego que estaban en la calle, daban gracias a Dios, se arrodillaban y levantaban las manos al cielo y decían, gracias Señor, llorando, gracias Señor. ¿Cuándo en su vida ellos hicieron eso? ¿Cuándo en su vida agradecieron a Dios? Una mujer, una esposa abrazando a su esposo, con qué ganas le abrazaba y lloraba y diciendo, he vuelto a la vida otra vez. Ese abrazo quizás ni siquiera pensaba darlo. La misericordia del Señor se mueve de una forma distinta, de una forma diferente. No de la manera como le enseñaron, que la misericordia del Señor viene para apapacharlo. No, la misericordia del Señor viene con una vara. Con una vara. Y Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel. Dios tuvo misericordia. ¿Y sabes por qué tuvo misericordia? Por un pequeño remanente que había dentro del pueblo, que no hacía caso a los profetas. ¿Recuerdas, Elías? Solo yo he quedado de profeta del Señor. No hay nadie. 850 profetas de Baal y de Acera. Sacerdotes corrompidos totalmente. Solamente yo he quedado. Para que te des cuenta. Siempre existió un remanente pequeño, un remanente que se mantuvo, ¿qué cosa? Creyendo a la palabra del Señor. Habían sacerdotes de bien que ellos trazaban bien la ley de Dios y enseñaban la ley de Dios como tenía que ser, pero la mayoría de los sacerdotes se torcieron. La mayoría de los sacerdotes se torcieron. ¿Por qué? Por beneficio. ¿Por qué? Por comer. ¿Por qué? Por comida, por saciarse, por amadores de sí mismos. Y trajeron el juicio de parte de Dios. Lee conmigo lo que dice Isaías capítulo 10, versículo 5. Vamos a ver aquí. Vamos aquí. Isaías capítulo 10. Mira esto. Para que te des cuenta. Recuerda, el pueblo de Dios Israel. Luego de que Israel es el pueblo de Dios. Y Dios pelea por Israel. El Dios Israel. El Dios que pelea por su pueblo Israel. Ustedes ya saben de cuál Israel me hago referencia. Ojo, no estoy haciendo referencia al Israel pagano, al Israel carnal, sino al Israel de Dios, como dice la palabra. Muy bien, lee conmigo, capítulo 10, versículo 1 del capítulo 10 de Isaías. En el contexto de lo que te expliqué, estaba el pueblo torcido completamente y Dios manda a los profetas. ¿Y qué hicieron estos sacerdotes? Mataban a los profetas.
Y ellos levantaban más profetas, como ahora hay escuela de profetas, escuela de apóstoles, es una tontería, es una cosa vergonzosa y abominable lo que hoy por hoy, en este tiempo, el mundo religioso está haciendo. Y por esa razón es que Dios está mandando lo que está mandando. Lee conmigo. Dice versículo 1 del capítulo 10. Hay de los que dictan leyes injustas. Aquí tenemos nosotros lo que está pasando en nuestro país. Y prescriben tiranía. A lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Los entes de justicia en nuestro país está corroído, está podrido. Para apartar del juicio a los pobres no. Y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. Para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? Va a haber un castigo. ¿Y quién va a castigar? Dios va a castigar. ¿Y cómo te castiga? ¿Te rompe una pierna? No, señor. ¿Cómo te castiga? ¿Te quita un ojo? No, señor. ¿Cómo te castiga? Mira cómo castiga. Eso pasó ayer y va a pasar ahora, lo dice la Escritura también. Vamos a leerlo si el tiempo nos da. Mira esto. Dice versículo 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? El asolamiento, ¿a qué le llama asolamiento el Señor? ¿A qué le llama asolamiento? ¿Por qué va a venir asolamiento? ¿Qué es asolar? ¿Qué es asolar? Mira ahora las calles de La Guardia están asoladas. Las calles del país están asoladas. Totalmente todo el mundo en casa, asustados, guardados allí. Y nosotros estamos aquí aprovechando, compartiendo la palabra con ustedes. Mira esto. ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? De lejos el asolamiento, de lejos el asolamiento, de lejos. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso, pastor, de lejos del asolamiento? ¿Me puedes explicar de dónde va a venir? Cruzarán fronteras. Cruzarán fronteras. A esto como que me suena ahora, nosotros le podemos decir, de esto se trata la emigración. ¿Cuánta emigración hay en el mundo? ¿De dónde a dónde están pasando la gente? Déjame decirte algo, hagamos un corte comercial en este momento. Estados Unidos muy pronto va a hundirse. Aquellos que están en los Estados Unidos salgan mientras puedan. Porque todo eso es un plan. Ustedes allá en Estados Unidos están llenándose de emigrantes de todo lugar. ¿Y saben por qué razón? Porque es como si subes en un barco, gente y 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 gente. La capacidad del barco es para... ¿cuánto es la capacidad de un barco? Pongámosle un ejemplo para 2.000 personas. 2.000 personas la capacidad de un barco es muy fuerte, muy machote el barco. Y para 2.000 personas. Pero ya llegas a 2.000. Pero dice, puede indirectamente soportar hasta 3.000. Ya llegas a 3.000. Y ahora vamos 4.000. Ahora vamos 5.000. Ahora vamos 6.000. ¿Qué crees que va a pasar con ese barco? Se va a hundir. La economía de Estados Unidos está pendiendo de un hilo. Y cuando llegue a suceder eso, hermanos amados, el sueño americano se convertirá en una pesadilla americana. Se van a acordar mis palabras. Cierro el corte comercial. Sigue leyendo. Dice lo siguiente, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? ¿En dónde vas a dejar esa gloria de machote, de grandazo, de cómo eres amador de sí mismo? ¿Dónde va a quedar? Porque Dios está enojado. ¿Con quién está enojado? Con su pueblo y con el pueblo. ¿Por qué está con el pueblo? Porque mis sacerdotes, dice la palabra, no enseñaron a mi pueblo a identificar entre lo santo y lo profano. No hicieron eso que se le mandó a hacer. En otras palabras, traigámoslo al siglo XXI. Mis predicadores que deben predicar mi palabra no están predicando mi palabra. Están predicando lo que les sale de su barriga, de lo que les sale de su imaginación, lo que su criterio les dicta, eso están predicando. Y dicen que yo le he mandado, y dicen que yo les hablo. No he hablado nada, son mentirosos, son embusteros. Y Dios está enojado. Y ahora el pueblo paga las consecuencias. Eso está pasando en nuestros países. ¿Contra quién está enojado Dios? ¿Contra quién? Contra su pueblo. Contra su pueblo está enojado. Contra el pueblo que dice ser evangélico, cristiano, evangélico, pero va detrás de otros dioses. Entonces, dice esto, ¿dónde estábamos? Acá estábamos, dice, sí, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Dios pregunta, verso 4. Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Isaías, está profetizando lo que va a venir.
Pero ¿qué hicieron? No hacen caso, no hacen caso. Miren, se habla, se predica la palabra, no quieren escuchar la palabra. No, quieren gloria, quieren milagros, quieren prodigios, quieren dinero, quieren prosperidad, quieren todo menos humillarse delante del Señor, menos reconocer que hemos pecado, hemos fallado y que merecemos el castigo de Dios. Pero por favor, Dios eterno, ten misericordia de nosotros. Y cuando hablamos nosotros de ten misericordia, ¿sabes qué estamos diciendo? Castíganos, que nosotros nos merecemos. Cuando mi hijo me dice a mi papá, merezco que me castigues, merezco que me des porque en realidad yo he faltado, papá. Castígame, aquí estoy para que me castigues. ¿Tú crees que le voy a castigar? No le puedo castigar. No, porque mi corazón se mueve a misericordia. Pero cuando este muchacho le voy a castigar, regresa, vira, voltea, agarra la vara y corre. Ese me da más rabia y le persigo hasta agarrarlo y le doy, si le iba a dar 3, le doy 3 por 3, 9. Porque la ira se multiplica. Yo creo que todo padre de familia está consciente de lo que acabo de mencionar. Por esa razón, dice el versículo 5, mira esto, hermano. Pueblo de Ecuador, amados compatriotas del Ecuador, amados compatriotas de Latinoamérica, escuchen a este inútil siervo que intento compartir la novedad de la Escritura, porque aquí en la Escritura he encontrado respuestas que no tienen los políticos, que no tienen el Senado, que no tienen la Casa de Justicia, que no tienen ellos, no tienen respuesta por más asesores que consigan, por más expertos en materia que consigan, no van a lograr nada. ¿Saben por qué? Porque solamente ponen paños de agua tibia donde la lepra ha comido todo hasta los huesos. No pasa nada. Vean, hermanos. Escuchen esto. Todos hablan, Latinoamérica dice, ¿cómo quisiéramos tener un presidente como Bukele? Bukele, como Bukele, y qué plan Bukele, y aquí en Ecuador se habla todo, queremos un Bukele. Ahora nuestro presidente Daniel Noboa, un joven presidente que ganó en las urnas, y yo sé que Dios lo puso allí, Dios lo puso a ese presidente, nuestro presidente Daniel Noboa está puesto por Dios allí. Sí, señor, así es. Sí, porque está allí. No digo que profeticea, no, nada de esa tontería que se inventan este tipo de personas que quieren ganar protagonismo. No, señor. Pero dice la Biblia que Dios pone y quita reyes, así que Dios puso al presidente Noboa. Ahí está. De la misma manera, Dios puso también al presidente Bukele. Ahí está. Pero hay una diferencia. No es que Bukele es inteligente, no señor, no es que Bukele es pilísima, no es que Bukele tiene un carácter, no es que Bukele tiene esto, no. El mundo no ha entendido, Latinoamérica no ha entendido, los gobernantes del mundo no han comprendido. Lo que pasa es que Bukele no está solo. Él no está solo, él es un hombre con debilidades, con fracasos, un hombre con todo como cualquier ser humano, que si no se baña 3 días apesta. Pero él aprendió a reconocer que solo no puede. Él necesita del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué hace él? Busca ayuda y dirección del Dios eterno. Y él lo hace público, que Dios es que le enseña y le da sabiduría para hacerlo. Y por más que quieren tirarle abajo todo, él ha traído paz al Salvador. Y todas las mafias juntas quieren derrumbarlo y no puede. ¿Y saben por qué? Porque Él le da la gloria a Dios. Él no se lleva la gloria, sino la gloria se la da a Dios y lo hace de manera pública. Aunque los demás le critican, dice, es que mezcla la política con la religión. No, señor, Él es un gobernante y los gobernantes deben estar allí pidiendo sabiduría al que lo puso. Nuestro presidente no ha entendido eso. O quizás Dios aún todavía no le abre el entendimiento. Los demás presidentes de la misma manera quieren gobernar, pero quieren gobernar por su propio amor a sí mismo. Necesitan entender, necesitan comprender. Ojalá esto escuchara el presidente Daniel Noboa. Él necesita humillarse delante de Dios. Él necesita pedirle a Dios sabiduría. Recuerden a Salomón. Salomón le dejaron el gobierno de una nación y era un muchacho aún todavía. Y él dijo, ¿qué hago yo solo? No puedo hacer. No puedo gobernar porque soy un muchacho, no tengo experiencia.
Ni siquiera a la guerra he ido, nunca he peleado, no he sostenido una espada en la mano, no sé nada. Entonces él se fue delante de Dios y le dijo, Dios, reconoció primeramente de que él no puede. Ese es el primer paso para cualquier presidente, incluyendo el nuestro. El primer paso es reconocer que no puedo. El primer paso es reconocer que no sirvo para nada. El primer paso es reconocer que Dios me ha llamado a mí para ser su instrumento, su siervo, porque así le plació a Él. Y si así le plació a Él, por favor que me ayude, me humillo delante de Él. Esa es la condición de un gobernante y es lo que debería hacer un asesor para a este presidente Daniel Noboa. Y que Dios le alumbre, es mi deseo. Y ¿sabes qué? Él pidió, Señor. Y Dios le dice, ok, ¿qué tú quieres? Y te doy. Pídeme lo que tú quieras, yo te doy. Yo te aseguro que si a uno de los presidentes de acá le dice, Dios le dice, la voz del Supremo dice, pídeme lo que tú quieras, yo te doy. ¿Qué crees que van a pedir? Un escuadrón de la muerte. ¿Sí? ¿Qué creen que van a pedir? Un avión privado, sí. Un cohete para la luna. ¿Sabes qué hizo Salomón? Sabiduría. Porque ¿cómo voy a direccionar a esta nación tan grande? Solo. Eso marca la diferencia entre Bukele y entre cualquier otro presidente. Eso marca la diferencia, señoras y señores. Entonces, volviendo al tema. Estoy aclarando puntos de que varios me hablan al respecto. Y a mí no me gusta hablar de política, aunque conozco de política. No me gusta hablar de política, pero sí me gusta tener los pies sobre la tierra. ¿Por qué? Porque esta es la lámpara de la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor necesita tener clara la definición de quiénes somos, qué hacemos en este mundo y qué aportamos en este mundo. Entonces, Dios está enojado con sus sacerdotes, con su pueblo, con el templo. Por eso es que Dios derribó el templo, por eso es que Dios derriba Jerusalén. Dios no derriba otras ciudades, no, sino su templo, Jerusalén, a los sacerdotes. Los mató por eso, porque ellos mataban a los profetas que venían. Profeta que enviaba, lo mataba. ¿Y a qué venían los profetas? A enderezar la constitución, el acta constitutiva, la ley que Dios le estableció. Pero ellos corrompieron. Entonces, mira, lee ahora conmigo. Esto está pasando en Ecuador y está pasando en el resto del mundo. Versículo 5. ¡Oh, Asiria! Aparece aquí un imperio llamado Asiria. Y Asiria era considerado como los más sanguinarios. Los soldados asirios, el rey asirio, la sociedad asiria en la historia de la humanidad era considerado como los más sanguinarios. Eran terribles, malvados, sanguinarios, sin pena, sin misericordia. Ellos eran aquellos que a las mujeres embarazadas le abrían su vientre y sacaban a los niños vivos. No, eso es cosa impresionante, pueden ustedes ver en la historia. Ellos eran expertos en la tortura, expertos en dejar marcado en la vida de las personas el temor. Ellos eran expertos en la manipulación del miedo. Y ahora Dios dice, ¿dónde estás, Asiria? O sea, ellos son, ¿qué cosa? Nihilistas. Son los nihilistas profesionales. Entonces Dios dice, oh, Asiria, presta atención, vara y báculo de mi furor. ¿Cómo? Vara y báculo de mi furor. ¿Qué es vara? Vara es un azote. ¿Y a quién le va a azotar? ¿A su hijo? Mis hijos, cuando me hacen algo malo y me hacen molestar, ¿dónde está la vara? Sí, presta la vara. Y con esa vara voy a castigarle. O sea, es la vara. Nadie castiga. ¿Dónde está el algodón para castigar a mi hijo? Nadie castiga con algodón, una vara. Porque tiene que sentir dolor. Entonces Dios busca, dice, una vara, una vara, una vara. Una vez mi padre me iba a castigar y tomó un palo que estaba allí, cogió, ¡pum!, me dio y se quebró. Y luego me tomó de la mano y buscaba y no encontraba la vara. Yo decía, Dios mío, que no encuentre, que no encuentre, que no encuentre, que no encuentre. Y efectivamente no encontró. Pero me fue arrastrando hasta meterme allá y cuando miró ahí un limón. Por esa razón que me gusta la limonada. Miró un limón y se acercó al limón y como estaba con ese coraje, sacó una vara de limón y quitó los espinos y ahora sí me dio con esa vara no se rompe. ¿Sí? Quiere castigar a su hijo y que se enderezca y sea pastor mañana, dele con una vara de limón. Escucha, y una vara de limón y una vara en la mano y dice el padre, dice una vara, ¿dónde me consigo una vara? Una vara, Asiria, una vara de limón, así con espinas y con todo. Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Furor es furia, coraje, rabia. ¿Te das cuenta?
ahora trae a Asiria. Dice, en su mano es vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Ay, ay, ay. Le mandaré contra una nación pérfida. ¿De quién está hablando? ¿Cuál nación pérfida? Pérfida significa sinvergüenza, descarada. Pérfida significa pervertida. Ya no hay manera de cambiar porque se ha pervertido. Oye, la nación se ha pervertido. Claro que sí, las naciones se han pervertido. Ecuador está pervertido, todo está pervertido. Ahora los pájaros disparan contra las escopetas. Yo miraba unos videos que estos terroristas le amenazan al presidente de la República del Ecuador. Ojo, presidente constitucional del Ecuador. Le amenazan y le dicen, si no haces esto, vas a ver que esto, y no respetan. Entonces dice, la perversidad ha llegado a su tope. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, ven a Siria, le mandaré contra una. Yo voy a mandar. ¿Quién va a mandar Dios? ¿A quién? A la vara. ¿Cuál vara? A Siria. Hay un pueblo en Ecuador, un pueblo llamado evangélico que se ha alejado de la palabra de Dios. ¿Y Dios está enojado? Ha mandado a sus siervos para gritar la palabra, pero le tratan de opacar, de callar, de expulsar, de no reconocer, de no querer oír. Reciben a esos falsos profetas y no a la palabra profética. La Biblia dice así, sí, pero es que hay que interpretarla y la interpretan de su manera. Son corrompidos. No sé si me están entendiendo, hermanos. Pero esa es la verdad. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. ¿Para qué? Para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aunque él no lo pensará así. O sea, ¿quién? Asiria. Él no va a pensar hacer tanta barbaridad. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que en su pensamiento va a venir a su pensamiento en ese momento, desarraigar y cortar naciones y no pocas. Y pueden ustedes leer en casa todo eso de allí. Y mire, Dios utiliza ese tipo de personas, ese nihilismo. Estamos llegando a la parte final. El tiempo se nos está acabando ya. Leamos otro texto, Sofonías. Vente a Sofonías. Vamos a Sofonías. Quiero que la iglesia, quiero que el pueblo de Dios, de Ecuador, de Latinoamérica, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Chile, Paraguay, de todo lugar, que miremos con la lupa, que es la palabra del Señor, lo que está sucediendo en nuestro alrededor, en nuestro mundo, lo que está pasando, en nuestras naciones, lo que está pasando, en nuestra sociedad, lo que está pasando. De nada vale que las iglesias se reúnan y hagan marcha para Jesús, con pancartas allí, Lago Agrio para Cristo, Ecuador no sirve de nada, porque eso no sirve de nada, eso es política también. No sirve de nada las convenciones, no sirven de nada todo lo que se hace, de nada sirve. ¿Sabes lo que hay que hacer? Hay que dejar abandonando todo y volver a la Sagrada Escritura, a la palabra del Señor. Porque dice la Escritura, mis sacerdotes son ciegos, son sordos, son mudos. Mis sacerdotes están perdidos. No tienen ni la menor idea. Hace mucho tiempo se perdieron, Ya no saben. Ahora los predicadores están predicando y piensan que están predicando la palabra del Señor. No, están usando la palabra para ellos predicar lo que ellos creen que deben predicar. Es lo que está pasando ahora. Entonces Dios es enojado. ¿Enojado con quién? Por su pueblo. Está enojado con su pueblo. Es hora de que el pueblo de Dios regrese a la Escritura. Es hora de que el pueblo de Dios... Mira, ¿sabes cómo debemos orar nosotros ahora? Señor, ten misericordia de nosotros como pueblo de Dios. Como pueblo suyo, porque nosotros nos hemos alejado de tu palabra. Volvemos a la Escritura. Dice la palabra, volveos a mí. ¿Por qué dice volveos a mí? ¿A quién le estaba diciendo que vuelvan a él? A los sacerdotes.
Mis sacerdotes han hollado mi santuario. Mis sacerdotes, mis sacerdotes, mis sacerdotes. La Biblia está llena de esa información. La Biblia está llena de esa información. Sofonías capítulo 2, verso 1. Congregaos y meditad, nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. ¿Cuál decreto? El decreto de que diga, Asiria, mi vara, mi báculo, ven aquí. Y sabes que acá en nuestro país ahí tenemos los choneros, los lobos, todos esos que están acá, el terrorismo, el narcotráfico, todo eso en nuestro país está allí. ¿Y tú crees que está aquí de por gusto? No, Señor. ¿Por qué? Porque ha subido delante de nuestro Dios, delante de su presencia. Todas esas ofrendas y holocaustos a los cuales Dios dijo en el tiempo de Israel, me son abominables vuestras lunas nuevas, días de reposo, no lo puedo soportar. No me traigan más ese tipo de ofrendas porque ustedes son hipócritas, porque ustedes son bandidos, porque ustedes están dañando a mi pueblo, están trastornando a mi pueblo. Ustedes no están haciendo nada para mí, sino ustedes todo lo están haciendo para ustedes, están formando imperios, ustedes están formando imperios. Evidencia de eso fue que cuando Cristo vino, encontró a Anás, a Caifás ahí siendo los jefes del Sanedrín, los amos y señores de todo el imperio religioso del judaísmo en ese entonces. Y supuestamente ellos eran los iluminados, ellos eran los sacerdotes de Dios, ellos eran el sumo sacerdote, los sacerdotes de Dios, que ellos tenían conexión divina con Dios, pero no es así. Vino Jesucristo, si hubiese sido así, Jesucristo hubiese llegado, hubiese trabajado juntamente con ellos. Pero Jesús le dijo, ustedes no creen en mis palabras. ¿Saben por qué? Porque ustedes no son hijos de mi Padre. Vuestro padre es el diablo porque el deseo de vuestro padre quieren hacer. ¿Y por qué razón? No, nosotros tenemos un padre y es Abraham. No, si fueras hijos de Abraham, las palabras de Abraham escucharías, pero como no son, vuestro padre es el diablo. Porque solamente engaño y mentira ustedes están enseñando. Así que eso pasó en los tiempos de Cristo Jesús. Ahora está pasando lo mismo, está sucediendo lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo final está cerca a llegar. Prepárate, iglesia del Señor. Hombre y mujer que me escuchas, iglesia del Lago Agrio, iglesias de todos los lugares que están escuchando, que escucharán esta predicación. Escuchen, mis amados hermanos, por el amor de Dios, con el corazón en la mano. Este no es tiempo de recoger, este no es tiempo de plantar, este es tiempo de arrepentimiento. Es de arrepentimiento. Si mi pueblo se humillare, ¿a quién está hablando? A mi pueblo. Si mi pueblo se humillare, no dice si es que mi gobernador, si es que la policía, si es que los delincuentes, si es que se humillare. No, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Nada de lo que la Biblia dice ha pasado. Todo esto recuerda que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Ok? Sofonías dice esto antes que tenga el efecto del decreto. En otras palabras, antes de que tome la vara a mis hijos, dime la verdad. No, yo sé que me está mintiendo, pero dice, es verdad, dime la verdad. Es que es verdad, papá. Mira, yo te doy una oportunidad, dime la verdad. Porque donde yo tome la vara, no hay marcha atrás. Te lo juro, papá, tomo la vara. Dime la verdad, es verdad. Y luego digo, mira, aquí está la evidencia, me mentiste. Y cuando ya ve, dice, perdóname. No, Señor, ya está la vara en mi mano. Te voy a castigar. Esto es lo que está diciendo aquí. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los habitantes de la tierra. No. Todos los humildes de la tierra. Este es un mensaje, este mensaje que estoy compartiendo es para todos aquellos humildes de la tierra. Esto no es para los altivos, no es para los soberanos, no es para los que se crean la mamá de los pollitos, no, Señor.
para los que creen que tienen ya el cielo en las manos, para los que tienen una escalera que suben arriba, consultan con Dios y descienden. No, no, esto no es para ustedes no, porque para ustedes está cerrado como libro sellado. Esto es para los humildes. No estoy diciendo nada malo. Jesucristo dijo esto, que de los sabios y entendidos, de los que se creen demasiado, ha escondido Dios para dárselo a los niños, a los babies, a los insignificantes. O sea, para ti y para mí. Si tú que me estás escuchando ahora entiendes esto, hay un camino solamente, el arrepentimiento. Dobla tus rodillas delante del Señor y dile al Señor, Señor, perdóname, por favor, te lo pido. Perdóname porque he escuchado tu palabra, pero no hago lo que tu palabra dice. Solamente soy oidor y olvidadizo. Pero te pido, Señor, que no quiero ser oidor olvidadizo, sino quiero ser oidor y hacedor de tu palabra. Porque los sacerdotes anteriores, ellos oían y se olvidaban y hacían lo que le parecía a ellos. Los profetas venían y satisfacían el propio deseo de su propio corazón. Y ellos escuchaban la voz, claro que escuchaban la voz. ¿La voz de qué? Del espíritu engañador. ¿Y quién mandó ese espíritu engañador? Dios mismo. Porque Dios dice, ok, no quieres adorarme a mí, quieres adorarte a ti mismo, ok, te envío un espíritu engañador en la boca de tus profetas para que te engañen y te mientan y creas y te condenes. Así es como funciona esto. Iglesia del Señor, cuerpo de Cristo que te encuentras en todo lugar. A hermanos ecuatorianos que me están escuchando, el arrepentimiento del pueblo de Dios, de los que profesamos la fe de Jesucristo, de los que profesamos la fe del Evangelio, de los que tomamos la Biblia, los que leemos, los que oramos, los que cantamos, los que nos reunimos en una congregación, es de ti y de mí la responsabilidad de humillarnos delante del Señor. Volveos a mí. Cuando los sacerdotes se vuelven a Dios y hacen la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Bendición y vida eterna. Y la nación es próspera. Y el endeudamiento de la nación, todo eso se acaba. La crisis se acaba. Pero cuando esto continúa, sigue, no hay arrepentimiento. Entonces vienen los asirios, entonces vienen los babilónicos, entonces viene Egipto, vienen a saquear, como está pasando en nuestro país. Nuestro país, en nosotros, en menos de 15 años, nosotros nos hemos endeudado de 10.000 millones de dólares. Ahora debemos como 50 y pico de miles millones de dólares. Para que se den cuenta. Cada vez vamos saliendo, no, nos vamos hundiendo. Es hora de que la iglesia cristiana evangélica regrese a la palabra. No es problema de los gobiernos son instrumentos para... Mira esto, estos nihilistas que están pasando en nuestro país, lo que está ocurriendo en nuestro país, este es un látigo en las manos de nuestro Dios y que está trayendo castigo a una nación cuyo pueblo suyo, que está allí, dice Dios, busqué en medio de vosotros, en medio del pueblo, en medio de la nación, busqué a alguien, algún entendido que se ponga en la brecha y que haga algo a favor del pueblo. No encontré a nadie. Y aquí estamos nosotros parados en la brecha, anunciando a voz en cuello lo que está pasando y qué es lo que hay que hacer. ¿Cuál es la medicina? ¿Qué hay que hacer? Señor presidente, la medicina está allí. Regrese a Dios, humíllese delante de Dios. Y Dios responderá. Esto no es religiosismo, esto no es misticismo, esto no es quiere ganar protagonismo. No, la palabra de Dios lo menciona, la palabra de Dios lo dice. Es la escritura la que a nosotros nos alienta a que nosotros nos encontremos en el camino que debe de ser. La iglesia necesita humillarse delante del Señor, reconocer. Hay un pueblo que ha engañado, un pueblo mentiroso que está engañando a masas enteras. Pero hay un pequeño remanente que tendremos nosotros la misericordia y la gracia de Dios siempre a nuestro favor. Sigue leyendo lo que dice el versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Quizás.
seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Hay un remanente pequeño, tú y yo. Habemos un remanente pequeño en nuestro país, Ecuador, en Colombia, en Perú, en todos los lugares. Y nosotros debemos estar unidos cada vez más y más y más y más y más. E interceder por nuestra nación. Pero nosotros, escuche esto, no decir soy remanente, no, sino alumbrar donde nos encontremos. Con la lámpara que es la bendita palabra del Señor. Y por último, yo quiero que lean ustedes Lamentaciones. Vete a Lamentaciones. ¿Dónde están Lamentaciones? Acá está. Lamentaciones. Se me perdió Lamentaciones. Capítulo 3 de Lamentaciones. ¿Dónde está Lamentaciones? Se perdió Lamentaciones. Se me perdió Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3. Oye, en esta Biblia no ha tenido Lamentaciones. Se ha perdido Lamentaciones, hermanos. Se perdió. Capítulo 3. Uy, de verdad se perdió. ¿Dónde está? ¿Tenemos tiempo todavía? Acá está, pues acá está. Si hay tiempo todavía, ¿qué son? Se acabó el tiempo. Ok, mis hermanos queridos, se me perdió Lamentaciones, pero aquí ya lo encontré, yo lo encontré. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Quiero que lean... leamos un versículo que nos va a hacer meditar mucho. Quiero que leamos varios textos de este capítulo 3, por favor, versículo 37, lean conmigo. Recuerden, Asiria, los malísimos de esos, es vara en mi mano. Sí, como la vara de limón que castigó a este inútil siervo. Y Dios toma esa vara. Y ahora Ecuador está siendo castigado con una vara. ¿Una vara de quién? De los más sanguinarios. De todos estos grupos irregulares, sanguinarios, que están causando zozobra en nuestro país. Y la Biblia dice que hasta el impío Dios lo hizo para el día malo. Y aquí está. No, es que es el diablo, el diablo. Hoy por hoy está y ese es el problema. Cuando no conocen de Dios y no conocen la palabra, guían a un pueblo por otro lado. Están ayunando, pero de una manera equivocada. Están vigilando, pero de una manera equivocada. Están orando, pero de una manera equivocada. ¿Cómo están orando? Atando al diablo y reprendiendo al demonio. No, no, señores. No, señoras y señores, existe una verdad irrevocable que no podemos esconder. Y esa verdad es que Dios está enojado. ¿Por qué? Porque han abandonado su palabra, porque se han alejado, se han ido en pos de sus vicios y han abandonado la bendita palabra. Los púlpitos están vacíos. Los hombres de Dios así llamados no son hombres de Dios, son hombres de Dios con D minúscula, de sí mismos. Porque lo único que están haciendo es engordarse y lucrar usando el evangelio. Es todo lo que están haciendo. Entonces, es Dios. Los que dicen que no es Dios, lean conmigo. ¿Quién será aquel que diga, versículo 37 del capítulo 3, quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será que se atreva a decir que lo que está sucediendo aquí en Ecuador es algo que Dios no ha mandado, que es el diablo, que es esto, que es aquello? ¿Quién será? ¿Alguien se atreve a decir esto? La mayoría están diciéndolo. Pero la palabra dice lo contrario. Este servidor también dice lo contrario. Es Dios. Es la vara de Dios haciendo justicia en el lomo de los rebeldes. Y por causa de su pueblo, porque hay un pueblo, recuerda, el padre al hijo que ama lo disciplina. Y los países latinos, Dios tiene mucho pueblo en los países latinos. Y porque Dios ama a sus hijos, los corrige con vara. Los corrige. ¿Y cuál es la vara? ¿Cuál es la vara? La vara son los hombres fieros, los hombres sanguinarios. ¿Cuál es la vara? Esos hombres amadores de sí mismos. ¿Cuál es la vara? Todo esto que está dentro de todo este andamiaje de la delincuencia y todo aquello. Pero ¿cómo es posible que Dios permita eso? Claro que permite. Lo hizo con su pueblo Israel y sigue haciendo con su pueblo, que es la iglesia.
Y lo sigue haciendo. Y lo va a hacer hasta el final. Sí, Señor. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Pregunta. Respuesta. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Sí, Señor. Te amo con amor eterno, te he amado. ¿Sí? Pero malditos sois con maldición vosotras nación toda, porque ustedes han quebrantado mi palabra. ¿Te das cuenta? Lo malo y lo bueno. Versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Hoy está lamentándose Ecuador. Aquí todos los ecuatorianos se lamentan porque hay que lamentarse. Uy, se lamentan, Dios mío, qué barbaridad lo que está pasando. Yo no sé en este momento cuántos muertos habrá en este instante. Porque está abriendo, está matando por todos lados. ¿Sí? Es una zozobra. Estamos metidos en las casas, guardados porque hay muerte por todos lados. Estamos de guerra, en guerra. Ecuador está en guerra. Y no está en guerra civil, no, sino se encuentra en guerra contra la delincuencia. ¿Y qué es esa delincuencia? ¿Por qué razón es? Hermano, nada sucede si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite, ¿por qué lo permitió? Porque se convirtieron ellos en una vara en las manos de Todopoderoso. Hasta que su pueblo entienda que debe humillarse delante del Señor. Esto no se trata de que los maleantes se conviertan a Cristo. No, es que la iglesia debe regresar al camino, porque hace mucho tiempo abandonó. Los sacerdotes no saben identificar entre lo santo y lo profano. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, porque ese es el problema. No las matanzas, no, eso no es el problema. El pecado del pueblo suyo es el problema. Versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos nuestros caminos. ¿Qué dice la Escritura? El apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe o no estáis en la fe, o quizás ya de pronto ya fuiste reprobado. Revisen su fe, hermanos amados. Revisemos nuestra fe, revisemos nuestra confesión de fe, revisemos nuestras acciones, nuestras actitudes, revisemos lo que nosotros en realidad, si somos en realidad lo que decimos ser, si actuamos verdaderamente lo que somos en realidad, revisemos. Y cuando revisemos nos vamos a dar cuenta que estamos nosotros no haciendo la voluntad de Dios. Ok, escudriñemos nuestros caminos y después que hemos escudriñado nos damos cuenta que estamos mal y busquemos y volvámonos a Jehová, porque solamente escudriñando nos damos cuenta que nos hemos alejado hace mucho tiempo. Nos hemos alejado de la palabra, ya no leemos la Biblia, ya no oramos, llegamos a la iglesia como llegar a misa. Llegamos a la iglesia, anteriormente cuando ibas a misa, llegabas a misa, te sentabas allí, un Padre Nuestro, una Ave María, te persignabas, comías la galleta, salías de allí, te ibas a la casa, o dormías un rato, dabas la limosna y te ibas a casa. Sí, ahora dices, ya soy evangélico, no soy idólatra, ahora vas a la iglesia, haces lo mismo, te sientas allí, estás pensando en que si esto y aquello, ni prestas atención, te duermes un momento. Oras el Padre Nuestro, escuchas la predicación y te aburre. Por eso es que los púlpitos ahora cada vez ya son 20 minutos, son 10 minutos, son 15 minutos de predicación. Se aburren, ya no quieren escuchar. Y si vas a cantar, canta de mala gana. Los grupos de música adelante hacen de mala gana. Y luego de cantar te sientas, duermes, das la limosna, te vas a la casa. Al día siguiente no te acuerdas, así como no te acordabas de la misa que el cura dio, así también no te acuerdas del culto que pasaste. Pero te llamas evangélico, pero te llamas que eres cristiano. Y todavía lo peor del caso es que cuando cantas dices, mi alma volará, al son de la trompeta mi alma volará. ¿Tú crees que va a volar? No, Señor. Por eso es que Dios permite esto que está pasando. Por eso está permitiendo Dios. Esto es la muestra de la misericordia de Dios. Hermanos ecuatorianos, esta es la muestra de la misericordia de Dios para su pueblo. Porque en esto tenemos que nosotros escudriñarnos.
y nosotros ver si es que estamos bien o estamos mal. Y una vez que entendamos a la luz de la Escritura, entonces debemos volver a Dios. Esto dice, aquí está, dice esto, volvámonos a Jehová, verso 41. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. O sea, adorémosle en espíritu y en verdad. Ahora sí de verdad. Ahora sí de verdad. Verso 42. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. No dice tú nos perdonaste, no, sino tú no perdonaste. ¿Qué no perdonó? La deslealtad. ¿Qué no perdonó? El habernos alejado de su palabra. ¿Qué no perdonó? El haber ido detrás de dioses ajenos. ¿Cuál dios ajeno si no adoro a ningún dios? No, pues que no adoras a la Virgen, no adoras a ningún santo, no adoras a nadie, pero te adoras a ti mismo porque eres un amador de ti mismo. Porque más te importa lo tuyo que lo que te verdaderamente debe importar. Cristo Jesús nos dejó a nosotros una ley, nos dejó a nosotros un mandamiento, nos dejó a nosotros un consejo, una dirección exacta. Hey, amigos míos, discípulos míos, pueblo mío, remanente pequeño, ustedes aprendan a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas vendrán por añadidura. Es lo que nos hemos olvidado. Es lo que tenemos que volver a hacerlo, y hay que hacerlo con urgencia, pueblo de Ecuador, o hacerlo de urgencia, porque la culpa, hasta los evangélicos le están echando la culpa al presidente. Hay evangélicos que están inclusive diciendo, de gane ese presidente, hay que votarlo, hay que sacarlo. ¿Qué has sido? Eres Dios, y eres cristiano, y eres pastor todavía. Sé que no debo hablar de esta manera, pero estamos nosotros en estado de guerra, hermano. Es hora de que alguien tiene que decirnos, alguien tiene que hablarnos, alguien tiene que alumbrarnos. Y no es el pastor Norma, no, Señor, sino es la luz de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. Y lo estamos leyendo. Mira, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Oramos, oramos y no nos escucha. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Recuerda, dice Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo buscare mi rostro, si mi pueblo volviere de sus malos caminos, y si mi pueblo orare, y dice esto más adelante, entonces yo oiré desde los cielos, previo a una humillación y a una búsqueda de Dios. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Lo mismo menciona aquí. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Y nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Ahora Ecuador está en el ojo del huracán. Nosotros ahora se dice que el Ecuador está entre los primeros países más peligrosos del mundo entero. Fíjense nada más. ¿Por culpa de qué? Asimismo pasó con Israel. Asimismo pasó con Israel. Estaba en la boca de todos los pueblos. Y Dios dijo, Jerusalén será para mofa de todas las naciones. Y dirán, ¿por qué ha pasado eso? Porque ha sido una ramera. Eso dice la palabra. Ok, mis amados hermanos, podría seguir hablando más al respecto, pero yo creo que esta oportunidad que Dios me ha dado para compartir con ustedes una parte de la Escritura, porque la Biblia está llena de esa información. La Biblia está llena en el Nuevo Testamento, ni he tocado el Nuevo Testamento. Empezamos por el Nuevo Testamento, te fui a mostrar el antecedente en el Antiguo Testamento, y podríamos regresar al Nuevo Testamento y hablarte 1 hora o 2 horas más al respecto de este tema con la Biblia en la mano, para que tengamos en contexto con claridad. Ahora, déjame
mostrarte algo. Permíteme, por favor, no sé, producción, me pueden darme unos minutos más. Mis hermanos allá que se encuentran en YouTube, en Facebook, que me regalen unos minutitos más para mostrarle algo. Se lo recomiendo. No sea producción allí, a ver si es que pueden colocar el enlace de... Yo compartí una enseñanza hace aproximadamente, si mal no recuerdo, 3 años. 3 o 4 años, ¿sí? Acerca de la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial. Y en esa enseñanza, hace 3 o 4 años que yo compartí, en esa enseñanza yo le hice notar a la iglesia del Señor, prediqué con la Biblia en la mano como nos caracteriza, al respecto de que estamos viviendo nosotros la Tercera Guerra Mundial, hace 4 años. Porque la guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial, ya no será como la primera y como la segunda. No, sino va a ser distinta y diferente. ¿Y saben por qué razón lo dije? Porque existe un documento que oficialmente se exhibía en un museo allá en Londres, como verás. Pero cuando este documento salió a la luz pública, en el tiempo de Internet que salió con su tope, y lo hicieron público, entonces ahora dijeron que ese documento desapareció. Pero demasiado tarde porque usted sabe que cuando subió en Internet se perdió y ahí está la información. Al respecto de una carta que envía un líder sacerdote masónico de grado 33 llamado Albert Pike, que envía una carta escrita a mano en el siglo XVIII. Noten esto, hace 2000 años leímos lo que la escritura dice. Ahora, en el siglo XVIII, en nuestra era contemporánea ya, en el siglo XVIII, en el año 1857 me parece, no recuerdo muy bien, envía una carta Albert Pike a otro sacerdote masón de grado 33 llamado Giuseppe Mazzini. Y en esa carta, curiosamente, estipula detalles precisos e impresionantes en los cuales dicen que ellos van a lograr controlar el mundo en un nuevo orden de los tiempos o orden mundial. Y para que eso ocurra, Albert Pike, un judío masónico, Giuseppe Mazzini, igual un judío masónico, que había recibido Albert Pike, había recibido eso como revelación por medio de una medium, una profeta de Lucifer, y que Lucifer le dijo, así vamos a lograr conseguir el gobierno mundial, o sea, la era del anticristo, la era de la bestia. Y mientras hoy pensaba, porque nuestro hermano Diego era el que iba a compartir la palabra, y cuando pues no puede venir hacia acá, entonces, bueno, hermano, quédate allá, déjame, yo comparto. Y mientras pensaba en lo que estaba ocurriendo, mientras miraba los videos que me enviaba, en mi mente corrían las imágenes de manera inmediata de esta carta. Y yo quiero ahora a ustedes leer esa carta. Pueden conseguir ustedes en las redes sociales para que ustedes puedan tenerlo inclusive. Yo lo tengo esa carta y yo quiero leerlo ahora a ustedes para que ustedes tengan conocimiento de esta carta. Es una carta muy interesante y de hecho yo predico esta carta mostrándole con datos fidedignos todo el andamiaje de la Primera Guerra Mundial, el andamiaje de la Segunda Guerra Mundial y el andamiaje de la Tercera Guerra Mundial. Y lo más curioso de todo es lo siguiente, que antes de la Primera Guerra Mundial, y de hecho déjame poner aquí la carta para observar, mira esto. La Primera Guerra Mundial sucedió en el 1940, ¿sí? Y esta carta está enviada en el año 1870. O sea, 1940
1940 a 1870, como unos 150 años. No soy bueno para restar, pero, o sumar, pero más o menos una cierta cantidad, años de diferencia para que se lleve a cabo la Primera Guerra Mundial. Y entonces, hubieron varias cartas, hay otras cartas que también lo conseguí, pero se me echaron a perder por un disco duro, se me malogró y se me perdió mucha información que tenía. Y mira lo que dice en esta carta. Ojo, antes de que la Primera Guerra Mundial ocurriera. Así que la Primera Guerra Mundial ocurre, pero paso 1 así, paso 2 así, paso 3 así, y se acabó la Primera Guerra Mundial. Y luego vamos a hacer la Segunda Guerra Mundial de esta manera. Y así ocurrió, que curiosamente ocurrió tal y cual como esta carta, 100 y pico de años atrás mencionaba. Mira lo que dice. Esta es la carta, dice así: fomentaremos 3 guerras que implicarán al mundo entero. 3 guerras mundiales que implicarán al mundo entero, o sea, guerras mundiales. La primera de ellas permitirá derrocar el poder de los zares en Rusia, y eso fue lo que ocurrió, y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo necesaria como una oposición controlada y antítesis de la sociedad occidental, o sea, de nosotros. Muy bien, y eso fue lo que ocurrió. Las divergencias causadas por los agentes o los nihilistas, los agentes, los nihilistas, los enviados, la migración, los agentes, los Illuminatis, entre los imperios británico y alemán serán utilizados para provocar esta guerra, a la vez que la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo. Un mundo agotado tras la guerra no interferirá en el proceso de construcción de la nueva Rusia y el establecimiento del comunismo, que será utilizado para destruir los demás gobiernos y debilitar a las religiones. Si usted analiza lo que acabo de leer y conoce un poco de historia al respecto de la Primera Guerra Mundial, entonces usted me va a dar la razón, que así fue que ocurrió. Bueno, fin de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se desataría aprovechando las diferencias entre la facción ultraconservadora y los sionistas políticos. La tercera y definitiva guerra se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y los dirigentes musulmanes. Este conflicto deberá orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente, y además obligará a otras naciones a destruirse también. Una vez más dividida sobre este asunto, entre los sionistas Israel, ese Israel babilónico, y entre las naciones, es una división impresionante en la actualidad, dice: una vez más dividida sobre este asunto, a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física, mental, moral y económicamente. Liberaremos a los nihilistas. Ay, aquí está lo que mencionaba. Liberaremos a los nihilistas, por eso que el título de esta predicación le coloqué brevemente: los nihilistas rugen. Porque ellos se escuchen, este es el nihilismo. No conocían qué es el nihilismo, este es el nihilismo. Lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en los diferentes países, ese es el nihilismo. ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quiénes son los que están aportando con armas, con dinero y con todo? Ok, el imperio de la bestia, creando el caos. Recuerda, el desorden mundial es entablar el orden mundial. Ojalá este video no lo tiren de YouTube. Ojalá, espero que no lo vayan a echar. Y eso que estoy tratando de hablar un poquito con cuidado. Entonces, dice: liberaremos a los nihilistas y a los ateos, y provocaremos un formidable cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del absoluto ateísmo, origen del comportamiento salvaje y de la más sangrienta confusión.
Lo estás viendo en tus países, en el mundo entero. Esto ahora, entonces, estamos en la Tercera Guerra Mundial, señoras y señores. Estamos. El que diga que no es porque está ciego. Y el que siga insistiendo que no es así es porque está sordo. Pero estamos. Estamos ahí. Ok, entonces ahora continúa. Dice esto. Mira esto, van a soltar a los nihilistas. Presta atención, estudien, investiguen esto, por favor. Se los pido de favor, investiguen esto. ¿De dónde salieron esas leyes de la inmigración? ¿Qué es una ley de inmigración? Esto no es una ley que favorece, es una ley con trampa, la inmigración. Hermanos amados, es hora de despertar, es hora de despertar. No voy a seguir hablando más. Entonces, déjame terminar de leer. Dice así. ¿Dónde era que estábamos? Entonces, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminará a esos destructores de la civilización y la multitud desilusionada con el cristianismo, porque los cristianos han fallado, porque el cristianismo está en el escaparate, porque el cristianismo no sirve para nada, porque los predicadores que decían que tenían poder no es mentira, porque todo ha quedado a vista y paciencia de todos, porque nada funciona, porque ese pueblo llamado, esas iglesias llamadas cristianas evangélicas han quedado totalmente obsoletas, porque sus palabras no tienen valor, porque todo es mentira, 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 porque mentira, mentira han heredado de sus padres. Mira esto. Dice así. ¿Dónde estábamos? Acá estábamos. Dice, exterminará a esos destructores de la civilización y la multitud desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus deístas, la palabra deísta significa que creen en Dios, estarán a partir de ese momento sin rumbo y ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde hacer su adoración. Entonces recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada a la vista pública finalmente. Esta manifestación resultará del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción del cristianismo y ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Esa es la carta. El que tenga oídos, que oiga. En el año 1870, esa carta fue enviada hace 100 y algo de años antes de la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial ocurrió tal y cual como dice la carta. La Segunda Guerra Mundial ocurrió tal y cual como dice la carta. Y la Tercera Guerra Mundial frente a nuestros ojos está ocurriendo tal y cual como dice la carta. Hoy tenemos presencia de nihilistas por todo lugar. ¿Quién les asesora? ¿Quién les sostiene? ¿De dónde tienen el capitalismo? El capital. ¿De dónde tienen todo ese andamiaje poderoso de dinero, de armas? ¿De dónde? ¿De dónde salen estos movimientos LGTBQ que están por todo lugar? ¿De dónde salen esas feministas? ¿Quién es el que le mantiene a esas feministas? ¿Quiénes son los que le dan dinero para hacer grandes campañas? ¿Quiénes son los que dan el poder económico? ¿Quiénes son? Ahí tienen ustedes, la bestia. La bestia, sus pasos, está tomando control del mundo entero. Y la iglesia está todavía, y ese pueblo, y el pueblo rebelde de Dios, está todavía pensando en que quieren conquistar el mundo como pinque de cerebro. Muy bien, ya no hablo más. Solamente lo que quiero es compartir con ustedes tantas cosas que el eterno Dios me ha inquietado a estudiarlo, a conocerlo y llevarlo a la luz de la Escritura. Se lo recomiendo, la Tercera Guerra Mundial, no sé si ya los hermanos de producción colocaron allí para que ustedes puedan mirar. Son 3 partes, creo, si mal no recuerdo, para que ustedes lo vean, observen allí. Estamos viviendo los últimos tiempos, mis amados hermanos. Pueblo del Ecuador. Entonces, pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos ahora? Humillación, humillación, arrepentimiento y humillación. Regresar a la Escritura, a la palabra del Señor. Basta ya de adorar a las vacas sagradas. Basta de seguir a hombres.
Basta ya de seguir a seres humanos que lo único que han hecho es corroer la sociedad. Que el Señor les bendiga a todos vosotros.